Me han pedido que comentara un poco sobre esta ofensiva que yo la titulo, es una contraofensiva neoconservadora de carácter antilaboral. Y no solo se desarrolla en este país, como decía muy bien Guillermo, sino que es una contraofensiva de carácter global. Si podemos empezar viendo, poco en el inicio de la sesión se hablaba de paradigmas. Efectivamente ahora lo que está en juego es el desmantelamiento del paradigma histórico de protección de los derechos laborales. Y vamos a ver varios ejemplos. Particularmente este paradigma de protección de los derechos laborales tuvo su principal expresión en Europa, con el estado de bienestar, las garantías sociales, las garantías laborales, que se construyó en esa Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos viviendo el desmantelamiento de ese paradigma, iniciando o consolidando algo que ya desde la década del 80 se viene desarrollando, que es en el ámbito económico, pero ahora en el ámbito laboral. Tal vez el país más emblemático en Europa de condiciones de este paradigma de protección laboral ha sido Francia. Francia colocó hace más de una década la jornada laboral de 35 horas. No se laboraba más de 35 horas. Ningún otro país en Europa tenía esta legislación. Bueno, impulsada por lo que fueron los viejos partidos socialdemócratas que en Europa se autodenominan socialistas, pero que eran socialdemócratas. Bueno, ese mismo partido socialista, hace unos 3 meses, acaba de derogar y de desmantelar esta jornada laboral de 35 horas, estableciendo, la desregulación de las jornadas laborales, socavando el convenio colectivo, que ha sido uno de los pilares centrales, planteando que las jornadas laborales se deben desarrollar en acuerdos individuales entre trabajador y patrón. Acaba también con la flexibilización de las contrataciones. Al eliminar el convenio colectivo, establece la flexibilidad de que el patrono pueda determinar con cada trabajador las condiciones de contratación y de despido. Ahí empezó a despedazarse este paradigma, y luego de Francia ha seguido España, ha seguido Holanda, ha seguido Austria, ha seguido Inglaterra, que vienen planteando desregulaciones y flexibilización laboral. O sea, hoy nos estamos manejando en un mundo de absoluta flexibilización y desregulación laboral. Ante esta arremetida, el movimiento sindical, que creció en Europa al lado de estos partidos socialistas, hoy no ha logrado encontrar capacidad de respuesta para enfrentar esta ofensiva. ¿Por qué? Porque perdió capacidad organizativa, capacidad de movilización y capacidad de lucha. Aún así, el tema de la resistencia, aunque no se pudo detener en Francia, ha sido muy importante, con un elemento nuevo,
y particularmente me parece trascendental que ustedes lo lean. La principal resistencia contra la reforma laboral en Francia no provino del movimiento sindical, provino de los estudiantes. ¿Por qué? Porque son ellos los principales afectados con estas reformas de regulación laboral. Porque efectivamente esta reforma golpea a toda aquella persona que entra nueva en el ámbito laboral. Y se logró una unidad muy interesante, a pesar de que no se logró derrotar la reforma laboral. Fue la unidad que no se veía desde mayo del 68. Ustedes recuerdan, no por edad, sino porque son asiduos lectores de nuestra historia, las jornadas de mayo del 68 en Francia, con la famosa consigna prohibido prohibir, bueno, que fue un momento de ruptura, de paradigma también. Bueno, ahora esa unidad se vuelve a lograr entre movimiento estudiantil y movimiento sindical. La otra condición es que después de la caída del muro, o sea, después de la caída de los estados europeos exsocialistas, estos estados europeos cayeron en la vorágine del neoliberalismo. Entonces tenemos dos Europas: la vieja Europa capitalista de la Segunda Guerra Mundial y la nueva Europa del Este después del tránsito del socialismo nuevamente al capitalismo. Esa Europa del Este vive en términos laborales una realidad como la que vive África, América Latina o Asia, de absolutamente precariedad laboral y de regulación absoluta de las condiciones laborales. Y hoy la Europa vieja capitalista cada vez se parece más a esa Europa del Este. Se va homologando, pero homologando hacia la baja en términos laborales. Lo segundo es que estamos viviendo una crisis de legitimidad del marco internacional regulatorio que defiende los derechos de los trabajadores. Hablo de los convenios internacionales de la OIT, que hoy apenas son la base mínima de acuerdos laborales, de garantías mínimas laborales, y hoy están en entredicho, cuestionadas cada vez más por gobiernos y sectores empresariales estos convenios colectivos. ¿De qué hablamos? Derecho a huelga, derecho a convenio colectivo, derecho a salario mínimo, derecho a jornada laboral de 8 horas, derecho a la libre sindicalización. Esos acuerdos básicos hoy cada vez están siendo más cuestionados y deslegitimados. Tercero, esta andanada neoconservadora tiene un fuerte influjo con el triunfo del caníbal Trump en Estados Unidos, que retrata realmente lo que es esa sociedad estadounidense. El triunfo de Trump, un archimillonario, xenófobo, racista, logra ganar la conciencia de todo el bastión de la clase obrera industrial estadounidense, que hoy está desempleada. Y hoy está desempleada gracias a ¿qué? A los tratados de libre comercio que hicieron que las grandes industrias estadounidenses migraran a Vietnam, migraran a China, migraran a Singapur, migraran a México,
porque era muy diferente ir a pagar salarios de $3 la hora a pagar salarios de 14 o 16 dólares la hora en Estados Unidos. Y esa clase obrera desempleada es la que queda prendida con la oferta de Trump de recuperar empleos, obligando a las industrias estadounidenses que han migrado a volver. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué hará que una multinacional estadounidense que paga $3 la hora a un obrero o menos en Vietnam regrese a Estados Unidos a pagar $14 la hora? Fíjense que la administración Obama no logró garantizar, que era una de sus promesas de campaña, que en Estados Unidos hubiera un salario mínimo federal. No lo logró. En Estados Unidos no existe el salario mínimo. Hay salarios mínimos de estados, pero a nivel federal no existe el salario mínimo. Entonces, cada estado tiene sus propias políticas de pago de salario mínimo. Uno se pregunta, ¿a qué costo hará? Bueno, ya lo vieron lo que hizo con la empresa automotriz, la Ford, en México. Se lo quiso hacer a Toyota, pero bueno, de una vez el gobierno japonés salió a defender a Toyota. Pero, ¿qué hará que la Ford vuelva a crear empleos en Estados Unidos? Posiblemente que sí, pero ¿a qué costo? Va posiblemente a contratar a los mismos $3 la hora que tiene en Vietnam o que tiene en México. Difícilmente Trump va a plantearse una propuesta política de salarios crecientes. Lo que se evidencia o se empieza a plantear es la perspectiva de que desde Estados Unidos lo que haya es una política orientada a acentuar la precariedad salarial de los trabajadores. Y les he dicho esto porque todo este influjo tiene un impacto en América Latina. Estamos viviendo también una contraofensiva antineoliberal, antilaboral en América Latina. Triunfa Macri en Argentina hace un año. En un año ha despedido 150,000 trabajadores del sector público. 150,000 trabajadores echados a la calle. En el primeros 90 días de gobierno sacó a 75,000, la mitad. ¿Por qué? Porque son estos sectores neoliberales que lo que te están diciendo es que no se requiere un Estado grande con una gran planilla, sino un Estado disminuido que tenga el menor base laboral para ejecutar políticas. Los neoliberales más radicales te dicen que no debe haber Estado, que el Estado debe ser solo para dos tareas: una, seguridad, policía o ejército, para proteger la propiedad privada, no para proteger que a usted no lo apuñalen en la calle, sino para proteger la propiedad privada. Y segundo, algunas acciones de recaudación de impuestos para financiar algunas políticas básicas. Todo lo que es salud, educación, asistencia social, la propuesta radical neoliberal es que eso debe ser
en forma privada, que cada quien se gestione su educación y su salud de acuerdo a sus posibilidades. Esta ofensiva neoconservadora ya tiene a Macri en Argentina, logran hacer un golpe de Estado parlamentario en Brasil, y una de las acciones del golpismo brasileño es el proyecto laboral, el proyecto legislativo que ya lo acaban de aprobar, el PEC 55. ¿Qué quiere decir el PEC 55? Es que durante 20 años la inversión social no puede crecer más allá de un techo básico presupuestario. O sea, que no puede crecer más allá de lo que se invierte hoy. Imagínense ustedes con la devaluación, la depreciación, 100 reales, que es la moneda brasileña, si lo homologamos con el colón costarricense, lo que valen hoy 100 colones, que representarán 100 colones dentro de 20 años. Las proyecciones es que en 20 años la inversión social en Brasil se va a venir absolutamente a pique, no solo estancado, sino a pique. Y eso ya es una medida constitucional, incorporada constitucionalmente, de que ningún gobierno puede incrementar la inversión social. Y los datos dicen que el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma, del Partido de los Trabajadores, en estos 15 años, aumentó un 350% la inversión social desde que llegaron ellos al gobierno. Y estamos hablando de financiamiento de hospitales, escuelas, comedores escolares, bono de vivienda, bono para combatir la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco de fuerte contraofensiva, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es nuestra tarea actual? Lamentablemente, nuestra tarea actual es defender estos pisos mínimos que hoy tenemos de protección laboral. Fíjense que estamos en una etapa no de aspirar a mejores condiciones por una correlación de fuerzas políticas totalmente adversa para los trabajadores en todo el planeta. Estamos hablando de defender lo básico. ¿Y qué es lo básico? Jornada de 8 horas, salarios mínimos. Ya estamos en Costa Rica perdiendo hasta el derecho del reajuste salarial. Ya no existe en este gobierno. El gobierno del cambio, efectivamente ha sido el gobierno del cambio para atrás. Ahí estamos viendo que hoy defender el piso es lo central. Enfrentar el proyecto de empleo público es ni más ni menos defender el piso básico del derecho a anualidad, del derecho a carrera profesional, del derecho a dedicación exclusiva, del derecho a zonaje, que son derechos básicos, de componentes salariales. Ahí no estamos hablando de componentes salariales de privilegio, estamos hablando de componentes salariales, porque no debemos de hablar de pluses, sino de componentes salariales. Nosotros tenemos un salario mínimo, y después los componentes salariales que nos incrementan hasta entre un 55 y un 65% ese salario mínimo. Si nosotros no tuviéramos
Y si ustedes no tuvieran esos componentes salariales, su salario sería un poco menos de la mitad de lo que reciben ahora, que es, en este caso, lo que plantean los proyectos de empleo público. Estamos caminando, aquí se respira.